¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la última carta que se juega Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos con otro notable invitado, Ramón Pedregal, periodista. Ramón Pedregal, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes, compañero. Ramón, primer día de audiencias en Londres en busca de evitar Julian Assange, el fundador de Wikileaks, su extradición a Estados Unidos. Son 2 días de perder esta audiencia. Justamente podría costarle entonces esa extradición. ¿Cómo estás leyendo lo que está sucediendo? Bueno, me parece que es una verdadera tragedia que a estas alturas, en pleno siglo XXI, se persiga a una persona por dar información y sostener la verdad, la única verdad, porque está la documentación a la vista de todo el mundo. Pero para el que no lo sepa, ¿qué descubrió Assange? Eh, Descubrió mensajes internos, informes y vídeos de la CIA, las masacres que cometían, las torturas y los asesinatos que ejecutaban. Descubrió la lista de los detenidos en Guantánamo, que no era conocida, las condiciones a las que los sometían, las torturas, las reglas que tenían internamente el ejército de Estados Unidos, las reglas que le llamaban reglas de enfrentamiento en Irak, ¿eh? Eh, y descubrió aquel vídeo en el que se veía cómo asesinaban a 12 personas, entre ellos a 2 niños, ¿no? Y 2 periodistas también. Curiosamente, en este momento hay otros periodistas que están en la cárcel. En el caso de un español en Polonia eh, y otros han asesinado a 150 periodistas en Gaza. O sea, la persecución sobre los informadores es tremenda. Y el caso de Assange pretende ser ejemplarizante, hacer lo más terrible posible con esta persona, con este compañero de trabajo, para que nadie se atreva a seguir diciendo la verdad. Para quien nos escucha y no está necesariamente familiarizados, acá tenemos un caso en donde Estados Unidos acusa justamente a Julian Assange de 18 cargos, fundamentalmente de haber violado la ley de espionaje. Dice que al publicar, al difundir toda esa información, puso en peligro la vida, digamos, de los informantes o de la gente que estaban citadas. Ante eso, se lo quiere buscar, se lo quiere llevar a Estados Unidos. Tenía fundamentalmente asilo diplomático dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. De acuerdo al expresidente Rafael Correa, traidor llama a Moreno porque vende la cabeza de Assange a cambio de un préstamo cuando era presidente Moreno de Ecuador. De allí lo sacan a la fuerza, la policía se lo lleva, lo mete en una cárcel supuestamente por haber violado lo que le llaman entonces salir bajo fianza. Tenía que ser fundamentalmente condenado a máximo 12 meses y está en esa máxima prisión de máxima de seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres, desde el 2019, cuando ya cumplió su sentencia. Entonces, el tema es, si no se apela a lo que él dice, que su salud y su seguridad estarían en peligro, si no acepta la Corte que su seguridad estaría en peligro, lo montan en un avión, lo mandan a Estados Unidos para que lo juzguen por ese supuesto violación de la ley de espionaje y podría enfrentar 175 años de cárcel. Entonces, Ramón, su señora Stella Assange dice: acá
no estamos hablando de un caso legal, esto es un caso político, una persecución política. Claro, claro. Y tiene toda la intención de acabar, eh, bueno, pues como ponían los nazis a la gente que les resultaba molesta o peligrosa, metiéndolo en una cárcel como la de Guantánamo. Hay otras tantas en Estados Unidos. Es un asunto político y es un asunto que les molesta mucho a los imperialistas. Habría que preguntarse por qué continúa el juicio si resulta que hasta el acusador principal ha renunciado, ha dicho que se lo inventó, o por qué cuando le han ingresado en la prisión no han aceptado su libertad provisional bajo fianza, o por qué se le va a enviar a Estados Unidos a un tribunal que está compuesto fundamentalmente por agentes de la CIA y de otras agencias de información. O sea, es completamente absurdo, al margen ya, evidentemente, de que lo que cometió el tal Moreno, el traidor, de dejar que la policía londinense entrase en la embajada, que es territorio ecuatoriano, y lo que hizo fue un secuestro, un delito. Bueno, eso es completamente ilegal y además tiró por tierra el asunto del refugio que tenía Assam. No puede ser más insultante lo que se está haciendo. Se llega hasta el punto de que no se ha dicho ni a las horas en que se va a llevar a cabo el juicio, ni quiénes van a asistir, y es muy posible que ni siquiera Assam pueda estar declarando en persona allí, que lo ha solicitado. ¿Eh? ¿Qué finalidad tiene esto? Por otro lado, en algún momento se ha dicho que siempre se podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a la Convención tiene un tribunal, pero resulta que el tribunal, como todas estas cosas, funcionan siempre a medio gas. Están de acuerdo con los intereses que se manejen política y estratégicamente. Y es bien conocido el caso de un belga que solicitó la extradición Estados Unidos, lo enviaron, lo condenaron a 10 años. Bélgica se había saltado el dictamen del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Al cabo de los 10 años, este hombre resultó inocente. Se descubrió que era inocente y continúa en prisión, a pesar de todo, porque Bélgica no lo reclama. Entonces, ¿qué garantías hay de que los pasos que se van a dar primero respondan a un asunto de justicia? No, es única y exclusivamente un objetivo político y es como castigo por la acción que ha venido desarrollando o que desarrolló Assam, que no fue además el que publicó, porque también porque quienes publicaron fueron algunos periódicos ingleses y estadounidenses y del resto del mundo. ¿Por qué no se presiona a eso? No, se va al editor, que es una manera de decir, bueno, al que se mueva acabará en una prisión de seguridad de Estados Unidos, que es lo mismo que decir un Guantánamo inalcanzable, ¿no? Bueno, tú sabes, Ramón, de que yo tuve oportunidad de entrevistar a Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, que fue la primera entrevista que él dio cuando llevaba
entre comillas, apenas llevaba ese momento 3 meses dentro de la sede diplomática. Le pregunté cuánto pensaba estar, me dijo, pienso que eventualmente 1 año, pasó 7 cuando lo sacaron justamente a la fuerza, y allí estuvo absolutamente, en forma permanente, estaba rodeado de la policía inglesa que lo espiaba, que lo rodeaba, que tenía un agente al lado de la cocina, al lado de su dormitorio, en la entrada del edificio, un apartamento pequeño que es la sede diplomática de Ecuador. Pero en lo que se sabe es que además, en ese momento, quien fuera el director de la CIA, Mike Pompeo, empezaron a preparar posibles escenarios para secuestrar o incluso asesinar a Assange. Y ese es uno de los grandes argumentos que pretende entonces esgrimir la defensa en esta audiencia que comienza hoy, que va a seguir mañana, y es cómo enviar a alguien a un país en donde está probado de que ese país tuvo planes para asesinarlo. Es decir, acá se quejan de que no hay garantías y que lo que tiene que ver con la salud de Assange está muy débil, muy afectada. Tanto es así que hoy no se presentó justamente en la audiencia por declararse enfermo. Es decir, acá hay un tema que también es la guerra desde el punto de vista físico y mental, de alguna forma matarlo o suicidarlo de a poco. Claro, sí, ese es el objetivo desde el principio, porque la señora Clinton y el señor Pompeo dieron órdenes de envenenarlo o matarlo hasta en la calle con la colaboración de la policía londinense. Entonces, esto que usted cuenta de la entrevista es espantoso. Ver que uno no puede decir nada sin que aquellos que le acusan sin ninguna justificación y que se muestran defensores de lo más injusto en el mundo, están vigilándole y debió de ser un momento terrible. Pero hay también otra cosa, hay un tratado de no extradición entre Estados Unidos e Inglaterra. Digo que en el primero de los casos esto ni se podría tratar, porque el acuerdo es que no hay extradición entre uno y otro. Sin embargo, se lo saltan. Como se saltan tantas cosas, ¿no? No nos van a asombrar. Pero es curioso que su mundo de reglas se olvide siempre que conviene y ponen otras, ¿no? Aquello de Groucho Marx, de si no le gustan las normas de las leyes, pues pongo otras y ya está. Pues es esto, ¿no? Es una burla al mundo que se está gestando. Y supongo que Assange en estos momentos estará sufriendo infinitamente por ver que su vida está en manos de verdaderos asesinos. No se puede decir otra cosa. O sea, gente que se dedicaba a matar de la manera, bueno, de la peor manera en Irak, en este caso, ¿no? Pero que se descubrió los métodos de tortura y todo lo demás. Lo único que esto dice es que Assange es un ejemplo para todos, no en el plano negativo como pretenden, sino como una persona que merecería todo el respeto del mundo. Nosotros somos los afortunados que podemos hablar de Assange y que a mí personalmente, supongo que a muchísimos más compañeros, les gustaría que Assange estuviese en libertad. No que no se le envíe a Estados Unidos, no, que estuviese en libertad y que pudiésemos abrazarle todo. Te invito a hacer una pequeña pausa, Ramón. Estamos hablando con Ramón Pedregal sobre la audiencia de extradición de Julian Assange que se está llevando a cabo en Londres. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Ramón Pedregal sobre la audiencia de extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que se está llevando a cabo en Londres. Ramón, dentro de las cosas que también se ha podido detectar entonces, Ramón, con esta situación de Assange, es que de extraditarlo a Estados Unidos lo llevarían al estado de Virginia. Cuando tú vives en Estados Unidos, sabes que en materia de justicia es uno de los estados más derechistas, más conservadores, y habrían descubierto ya que no solamente hay un juicio preparado, sino prácticamente a determinados jurados o la selección de los jurados, es decir, la denuncia es la alta contaminación en el supuesto juicio que podría no ser absolutamente transparente ni ser un ejemplo de la justicia como se podría dar en un caso como otro ciudadano. Sí, en el caso del estado de Virginia se caracteriza precisamente por ser, y sobre todo los tribunales de ultraderecha. Y hablando de ultraderecha y en Estados Unidos es hablar de algo muy, muy fuerte. En todos los sitios los nazis son individuos muy peligrosos, pero en Estados Unidos tienen una característica propia, ¿no? Y es que el racismo, la persecución a los que puedan opinar de otra manera o tal, es permanente o es lo que los caracteriza. En el caso del tribunal se ha sabido que se ha elegido entre individuos relacionados con las agencias de inteligencia y unos cuantos de ellos son directamente personal de la CIA, ¿no? Entonces, es absurdo pensar que va a haber un juicio como tal, como entendemos que debe de ser un juicio. No, no, es la búsqueda de lo que conocía también Mark Twain, ¿no? De cómo se colgaba a los negros, se les prendía fuego, se perseguía a los orientales. Bueno, pues esto vendría a retomar aquello que el gran Mark Twain relataba en un librito que me parece que se llama Las tres R's, ¿no? Ahí se le puede encontrar. Y la lástima es que nuestro Julian Assange se puede ver en esa situación. ¿Te parece, Ramón, de que todo este esfuerzo a nivel global, a nivel mundial, es decir, acá hay una multitud de defensores de los derechos de la libre expresión que representa entonces Julian Assange en este caso, que se han aglomerado en la puerta de las Cortes de Justicia desde esta mañana, hoy en Londres y en el mundo entero? Vienen haciendo manifestaciones sistemáticamente en las ciudades más importantes y durante meses y años. ¿Eso podría tener o ejercer algún tipo de presión ante la justicia inglesa de que esto de ser una decisión, digamos, arbitraria, está generando una reacción explosiva a nivel mundial? Ojalá. Assange lleva entre unas cosas y otras 12 años encerrado, ¿no? Y 12 años que ha habido manifestaciones en Londres, primero ante la Embajada de Ecuador, luego frente a la prisión, que han exigido su puesta en libertad. Las manifestaciones que se puedan dar hoy son en cualquier caso ejemplares y deberían de darse en el resto del mundo. Están preparados. Son tan importantes que en ocasiones los tribunales, y en el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos y su tribunal, podría aceptar el recurso de Assange y a lo mejor, si se presiona suficientemente en la calle y se hace ver a todo el mundo que Assange es inocente,
se podría conseguir su liberación. Pero es difícil, es muy difícil, porque para eso hace falta que las calles se llenen, que la gente tome posición política, porque estamos hablando de una posición política, y que recuerde perfectamente aquel poema de Bertolt Brecht, ¿no? Primero fueron a por los comunistas, pero como yo no era comunista no hice nada, después a los socialistas, después a mi vecino, y ahora vienen a por mí y no hay nadie que me defienda. Estamos entrando en esa fase. Ojalá y las manifestaciones traigan a Assad. Por último, entonces, Ramón, si tienes que dar un vaticinio, si tienes que tratar de adivinar cómo termina este caso, ¿qué dirías? Hombre, en justicia, Assad debía estar en libertad desde el primer día, y los condenados debían ser no solamente los pilotos de los helicópteros Apache, que por cierto, vaya nombre el del helicóptero, ¿no? De una raza perseguida, eliminada y demás, pero es muy propio de los imperialistas poner esos nombres. Y por otro lado, quienes debían de estar en prisión son Pompeo y la señora que con él procuró que se le envenenase o se le asesinase dentro de la embajada o en la calle, con la colaboración de la policía londinense. Ojalá y Assad esté inmediatamente puesto en libertad. Ramón Pedregal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés por este caso tan sangrante y tan importante para toda la humanidad.